Ok, hoy vamos a trabajar con una de las aplicaciones de la derivada, que es razón de cambio. La razón de cambio no es más que la rapidez instantánea de variación de una variable con respecto a otra. De una variable con respecto a otra o cualquier otra o específicamente con respecto al tiempo, que en otras palabras es qué tan rápido cambia una variable con respecto a otra variable. ¿Qué tan rápido está subiendo el nivel de agua en un tanque cuando está abierta la llave de paso? ¿Qué tan rápido en un instante específico me crece el cabello? ¿Sí? Ok. Para resolver problemas de razón de cambio, se sugieren los siguientes pasos. El primer paso, si es posible, trace una figura, rotúlela, identificando las cantidades que varían en el tiempo y las constantes, fundamental en un problema de razón de cambio. No se debe confundir una constante. ¿Qué significa eso? Un dato que para el contexto del problema permanece invariable en el tiempo, con un dato que está definiendo un instante específico. Fundamental establecer esa diferencia. Para entender esa diferencia, la pregunta que debemos plantearnos es ese dato que me están dando allí, en la medida que transcurre el tiempo, ¿permanece igual o cambia? Si él cambia, él está definiendo un instante. Define las variables de acuerdo al contexto del problema, asignándoles una letra. Aun cuando nosotros podemos hallar razones de cambio con respecto a cualquier variable, es decir, yo puedo determinar qué tan rápido cambia el área de un triángulo cuando se cambia a un lado del mismo, o qué tan rápido cambia el precio de fabricación de una lata con respecto a su volumen, pues vamos a centrar la explicación en variación con respecto al tiempo, porque esto nos ayuda a comprender la razón de cambio en términos de una rapidez o mal llamada velocidad. ¿Por qué digo mal llamada velocidad? Porque ya sabemos que cuando hablamos de velocidad, no solamente hay que contemplar el valor numérico, sino la dirección y el sentido. En un problema de razón de cambio, nosotros simplemente estamos identificando ese número que indica qué tan rápido cambia una variable con respecto a otra en un momento específico. Es una rapidez instantánea de cambio. El segundo paso recomendado es anote cualquier dato numérico conocido en relación con las variables y sus derivadas con respecto al tiempo. No confunda esos datos con constantes dentro del problema. Clave. ¿Y qué significa sus derivadas con respecto al tiempo? Pues que nosotros debemos expresar ese dato en términos de un diferencial. Es decir, si a mí me dicen que el lado de un triángulo que yo llamé X cambió a una rapidez de 1 centímetro por segundo, ese 1 centímetro por segundo va a ser un diferencial de X con respecto al tiempo, de X entre dt. Número 3, obtengo una ecuación que relacione las variables. Si es necesario, exprésela en función de la variable que le va a permitir hallar la razón deseada. Este paso de expresar la función de la variable que le va a permitir hallar la razón deseada va a depender de dos aspectos. El primer aspecto, uno, los datos que me dan dentro del problema. Si tengo suficiente información y puedo trabajar con las 2 o 3 variables que están involucradas en la ecuación. Y el otro aspecto es, muchas veces no tengo los datos completos, pero la persona que decide resolver el problema decide apoyarse en ecuaciones auxiliares. Cualquiera de los dos caminos son válidos, depende de la decisión que tome la persona que resuelve el ejercicio. Por eso dice, si es necesario, exprésela, va a depender
de la decisión estratégica que tome la persona que resuelve el problema. Número 4, derive con respecto de ambos miembros de la ecuación anterior. Vamos a derivar normalmente, como hemos aprendido a derivar hasta ahora, los dos miembros de la ecuación anterior, pero no perdamos de vista, la razón de cambio es una aplicación de la derivada implícita. Y nosotros aprendimos que la derivada implícita, el método de derivación implícita, el fundamento que tiene es que asumimos que la función es una función compuesta, que tiene una derivada interna y que nosotros no conocemos. Por ello la expresábamos de manera genérica. La expresábamos de manera genérica usando y' para indicar y' como la variación de y con respecto a x. En este caso, si nosotros vamos a derivar con respecto al tiempo, pues cada variable que varíe con respecto al tiempo dentro de esa ecuación tiene una derivada interna que expresaremos en términos de diferenciales. En el mismo ejemplo anterior, si el lado es x, pues su variación con respecto al tiempo lo voy a expresar como de x entre dt. Si un lado y varía con respecto al tiempo, su variación con respecto al tiempo lo va a expresar como de y sobre dt. Si el área varía con respecto al tiempo, esa variación la voy a expresar como de A entre dt. ¿Okay? No podemos usar notación prima porque esa prima no me indica con respecto a qué variable estoy derivando. ¿Okay? Paso número 5, sustituya los datos en la ecuación derivada y despeje la razón de cambio deseada. Fíjense que cuando nosotros hacemos esta aplicación y derivamos, lo que estamos obteniendo es la rapidez a la que cambia una variable específica en cualquier instante. Cuando sustituimos los datos que me dan en el problema, estoy respondiendo en el instante específico que el problema me lo está solicitando. No siempre las variables son función de tiempo. Como mencioné al inicio de esta explicación, pues uno pudiera estudiar la variación del volumen con respecto al área. ¿Okay? Eso es, en algunos problemas se estudia la razón de cambio de una variable con respecto a otra. A continuación, vamos a resolver el ejemplo en el cual se estudia la variación del nivel de agua de un tanque que se está derramando.